Hola a todos. En este día queremos continuar con el tema o la segunda parte del tema justicia social versus justificación por la fe. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las creencias adventistas en relación al tema que tocamos la vez pasada. Habíamos quedado en la definición del pecado original y las implicaciones. ¿Qué creían los adventistas sobre el pecado original? En la enciclopedia electrónica Wikipedia encontramos las siguientes palabras. Los primeros adventistas pioneros, tales como George Torr y Uriah Smith, tendían a restar importancia a la naturaleza moralmente corrupta de Adán, al tiempo que destaca la importancia de los pecados reales, personales cometidos por el individuo. Estos pioneros no creían en el pecado original, le restaban importancia a esto. Creían que el pecado era una falta y no un pecado contraído. Podemos llegar a esta conclusión porque el texto nos dice que destaca la importancia de los pecados reales cometidos por el individuo, o las faltas. Pensaron de la naturaleza caída en términos de mortalidad física. Entonces la naturaleza caída o la carne lo veían como mortalidad física. Esto lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 14 que habíamos estudiado y repasado anteriormente, en lugar de depravación moral. Tradicionalmente, observemos esta palabra, tradicionalmente, los adventistas miran el pecado en términos de transgresiones deliberadas. Es decir, lo ven en términos de transgresiones voluntarios, y que Cristo triunfó sobre el pecado. El adventismo cree que Cristo es a la vez nuestro sustituto, es decir, Él se puso en nuestro lugar para pagar nuestros pecados y es nuestro ejemplo. Ellos basan su creencia en el siguiente texto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí podemos ver de manera clara que los pioneros adventistas, los que levantaron este movimiento adventista que existe ahora, creían básicamente que el pecado eran faltas cometidas. Basaban su creencia en Juan, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4. Y desechaban esta terminología del pecado original porque conocían la profundidad y el peligro de esta terminología en la iglesia. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 151, párrafo 2, declara la sierva del Señor: aunque no tenía ninguna mancha de pecado, Cristo Jesús en su carácter, Él condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Entonces, la profetisa del Señor creía que Jesús había venido a este mundo con la naturaleza de Adán después de caer. De hecho, ella menciona que la naturaleza humana que tenía Jesús era la naturaleza humana caída y lo relacionó con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser
se aceptaba la amplia provisión que Él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, el espíritu de profecía, la profetisa del Señor, la hermana White, creía que Jesús poseía la naturaleza de Adán después de caer. Soportó la prueba, nos declara en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 157, párrafo 3. Soportó la prueba como verdadero ser humano. Es decir, Cristo era 100% un ser humano, con nuestra naturaleza humana caída. Continúa declarando el párrafo. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo cual Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular. Entonces aquí podemos desprender lo siguiente. Jesús tenía tanto la naturaleza humana caída de Adán, pero también conservaba su naturaleza divina. Muchas personas creen que porque tenía estas dos naturalezas, tenía una posición peculiar o especial. Aquí ella menciona que no necesitamos colocar la obediencia de Cristo en esta categoría. Sigue diciendo el párrafo, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y el garante o la garantía del ser humano. Mensajes selectos, la misma página, párrafo 3 declara: si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, debido, por así decirlo, que Jesús tuvo privilegios y una naturaleza diferente, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, y hombre con la naturaleza de Adán después de caer. Fue tentado como nosotros lo somos, como hombre, prestando la obediencia que debe prestar un hombre. Entonces Jesús tenía la naturaleza caída de Adán, no vino con una naturaleza distinta que le dio poder para poder soportar la prueba, pues eso hubiese sido un argumento que Satanás hubiese usado y aún usa para poder engañar a la raza humana. Mensajes selectos, tomo 3, página 158, párrafo 1. Tener en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de ¿qué? Un verdadero ser humano. No es semejanza, sino es verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga, debido tal vez a que él tiene una naturaleza distinta que la nuestra, en sus conflictos con Satanás, entonces destruimos el carácter completo de su humanidad. Hacerse ideas de que Jesús venció, por así decirlo, porque tuvo una naturaleza diferente que la nuestra, es básicamente destruir el carácter completo de su humanidad, nos dice el espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 3, página 160, párrafo 4. Semejanza de carne y pecado es el título. Dice: Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne y de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación. Pudo ser tentado, pero no se rindió al pecado. Igual nosotros podemos hacerlo.
Ninguna mancha de pecado estaba sobre él, porque no pecó. Declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. Y si nosotros somos obedientes por el poder de Cristo, también podremos vencer. Tendremos el poder que viene del Padre. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser dueño de toda la humanidad. Finalmente, nos damos cuenta en el libro Deseado de todas las gentes, página 277, párrafo 4. El ideal de Dios para su pueblo es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Nos dice: sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Es decir, el hombre ha sido equipado para poder vencer el pecado en la carne como Cristo lo hizo. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todos los hijos de Dios. Entonces Jesús no solamente es nuestro sustituto, también es nuestro ejemplo. Y la única forma de que Él pudiese ser ejemplo es que haya venido con nuestra naturaleza y haya vencido en nuestra naturaleza humana, para poder mostrarnos que en esta naturaleza podemos alcanzar la victoria. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Deseado de todas las gentes, página 278, párrafo 2. Es decir, mis hermanos, los que me escuchan, podemos alcanzar la victoria y vivir vidas perfectas solo si aceptamos que Jesús vino con nuestra naturaleza caída y venció con esta naturaleza. Entonces los pioneros adventistas creían o tenían el concepto de que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino con la naturaleza de Adán después de pecar. Vino con esta naturaleza caída, pero con esta misma naturaleza pudo alcanzar la victoria. ¿Cómo yo veo esto? Me parece, según lo que he aprendido, que Jesús vino con la naturaleza de Adán, la naturaleza que nosotros tenemos, pero cuando hemos aceptado a Cristo y nos hemos bautizado para ser nuevas criaturas, seguimos teniendo la naturaleza caída, pero con facultad de vencer. De igual forma, Jesús tenía esa misma naturaleza que tiene el hombre cuando acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El espíritu de profecía y los pioneros adventistas no creían en el pecado original, porque el simple hecho de creer en el pecado original empuja a conclusiones no bíblicas. El creer que la naturaleza humana peca por la acción de nacer lleva a conclusiones erróneas. Por eso el espíritu de profecía mencionó que la única definición de pecado en la Biblia es la que encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dando a entender que los pecados se basan en decisiones que hacemos que llegan a formarse en acciones. Por supuesto que se puede pecar en la mente, pero tiene que ver con una decisión. Seguimos con la ideología
de que los que no pueden crear una decisión en su mente para pecar, Dios no los inculpa de pecado, porque no tienen esa facilidad. De aquí concluimos que para pecar se tiene que decidir hacerlo. Tiene que ser algo deliberado o voluntario. Pero el creer que el hombre nace con pecado no es bíblico y no es adventista, pues trae consigo diferentes problemas. Si nacemos en pecado, debemos concluir que también Jesús lo hizo. Y como no entendemos el misterio del nacimiento de Cristo, vamos a tender a pensar que o Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, o vamos a tener que pensar que María, la madre de Cristo, tenía, por así decirlo, la naturaleza de Adán antes de pecar, es decir, inmaculada. Entonces, los pioneros adventistas, por estas razones, no creían en el pecado original, o, si usted lo prefiere, no creían en la naturaleza prelapsaria de Jesús. Pero surge la pregunta, ¿en qué cree la iglesia ahora? Vamos a hablar acerca de la naturaleza poslapsaria y de la creencia del pecado original que se ha inmiscuido dentro de la organización adventista.